Segunda Guerra Mundial. Después de la Gran Guerra, los países europeos quedaron en condiciones deplorables y no conformes con los resultados. Las causas inmediatas fueron que los aliados con una economía por los suelos a excepción de Estados Unidos y los derrotados humillados y empobrecidos. Esto dio lugar a que Benito Mussolini tome el poder de Italia y Hitler llegando por la vía democrática, apelando a la humillación del Tratado de Versalles. Estos países unidos por el Pacto de Acero, alianza política militar, en mayo de 1939. Alemania, gracias a Hitler, se mentalizaba con la idea de grandeza, dejando a un lado todas sus responsabilidades impuestas por el Tratado de Versalles. Abandonó la Sociedad de las Naciones, militarizó a Renania, anexionó a Checoslovaquia. Francia y Gran Bretaña no hacían nada por la política de apaciguamiento. Luego, el 23 de agosto, Alemania y la URSS firman el Pacto Molotov-Ribbentrop, más conocido como el Pacto de No Agresión. Secretamente, estas naciones se repartían Europa del Este y Central, dejando a Polonia como territorio mutuo, ya que Alemania estaba interesada en el corredor de Danzig, y dejando a Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania para la URSS. Y las causas inmediatas, en la que se encuentra que el 1 de septiembre Alemania decide invadir Polonia en 1939, repartiendo los territorios con la URSS. En el desarrollo de la guerra, Alemania sigue invadiendo territorios, Dinamarca, Escandinavia, Noruega obligadas a unirse al eje. Con esto los germanos establecían gran dominio en el mar Báltico, con provisiones de materias primas y un puesto de avanzada para comenzar el ataque hacia Inglaterra. En junio de 1946 se consagra la conquista de Occidente, con la ocupación de Holanda, Bélgica y Francia. Este último firma el armisticio en junio de 1941. Y como resultado se abre el frente occidental. En estas conquistas se ocupó la táctica militar alemana Blitzkrieg, la cual fue una táctica militar alemana que consistía en un bombardeo inicial seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa, para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Siguiendo, entre julio y octubre de 1940 se da la batalla de Inglaterra, intento de la Luftwaffe por destruir a la RAF y depredar a Inglaterra con bombardeos masivos. En la misión por invadir Inglaterra, la Luftwaffe se vio notablemente sobrepasada en todo sentido por los aviones modernos ingleses distintivos con un arma única, el radar. Por otro lado, Italia estaba haciendo más una carga en la guerra que ayudar al eje. Estaba complicado batallando contra Grecia, por lo que el Reich acudió en su necesidad. Tras la toma de Yugoslavia, cayó Grecia. El 22 de junio de 1941, Alemania inicia su ataque a la URSS, llamada Operación Barbarroja. Con esto, la URSS pasa al bando de los aliados. Las ideas de Hitler estaban en la expansión hacia el este, dentro de su política del Lebensraum, dividiendo su ejército en tres direcciones. Con el avance del tiempo, la existencia de dos frentes comenzó a debilitar a Alemania y sus aliados. Mientras, Japón se enfrascaría en un conflicto con Estados Unidos, cuando Japón ataca por sorpresa la base Pearl Harbor. Con esto, Estados Unidos entra en la guerra y cambiaría el curso de esta. Por lo cual, el 27 de septiembre, Japón se une a las fuerzas del eje. En el año 1942, el eje comienza a sumar derrotas en el norte de África. Las fuerzas del brillante mariscal Rommel comienzan a retroceder desde la derrota de la batalla del Alamein. Desde junio de ese mismo año hasta mayo de 1943 se desarrolla la batalla de Stalingrado, cual era la entrada para el petróleo del Cáucaso. Después de una verdadera carnicería, el sexto ejército alemán es aniquilado. Todo queda perdido en ese frente. Con esto, Alemania queda debilitada y en una guerra de tres frentes. En 1943 se inician una serie de conferencias, las cuales culminarían en 1945. La más destacada fue la conferencia de Potsdam, que duró del 17 de junio hasta el 22 de agosto de 1945. El Tercer Reich se había rendido 9 semanas antes. La idea fuerza era cómo se dividiría y administraría Alemania. Por otra parte, se desarrolla la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Japón con Estados Unidos entre 1941 al 2 de septiembre de 1945. Un hito que antecedería al final de la Segunda Guerra Mundial fue la conquista de la isla Iwo Jima. En marzo de 1945, los aliados avanzaban desde Francia hacia Berlín. Por el oriente, el ejército de la URSS se encamina a Berlín sometiendo a los países conquistados anteriormente por Alemania. Para allá, a comienzos de abril, Stalin está a puertas de Berlín, en donde someten a Alemania, y Hitler se suicida el 30 de abril de 1945 al enterarse de lo que le había sucedido a Mussolini, el cual lo exhibieron asesinado y mutilado por su propio pueblo. Sin embargo, la guerra de Estados Unidos contra Japón continúa.
pudiendo extenderse un par de años más. A pesar de esto, el 6 de agosto del mismo año, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ordena el ataque nuclear sobre la ciudad de Hiroshima, con la bomba llamada Little Boy. Luego de 3 días de este ataque, fue el turno de Nagasaki, llevada a cabo por la bomba nuclear Fat Man. Tal fue la muerte y destrucción de estas que el 15 de agosto el emperador Hirohito anunciaba por radio la rendición japonesa a los aliados. Esta se llevó a cabo a bordo del SS Missouri por el general Douglas MacArthur y el ministro de Relaciones Exteriores Mamoru Shigemitsu, por lo tanto, finalizando totalmente la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias demográficas fueron la muerte de aproximadamente 60 millones de humanos. Alemania fue la principal víctima de las decisiones de las conferencias. El país germano pasó a dividirse en 4 zonas. Al poco tiempo se convirtió en 2 países distintos, lo que posteriormente desencadenaría la famosa Guerra Fría. En una de las conferencias, la de San Francisco, que fue en junio de 1945, el resultado más significativo fue la creación de la Organización de Naciones Unidas, el cual buscaba garantizar el mantenimiento de la paz mundial, defender los derechos humanos, estudiar problemas internacionales para enfrentarlos en cooperación y siempre y cuando todos los países pertenecientes estén de acuerdo. En el tema del holocausto judío, el cual fue un asesinato masivo de aproximadamente 6 millones de judíos entre 1933 y 1945. Los germanos, al ver que su fin estaba cerca, recurrieron a la solución final de la cuestión judía, el juicio de Nuremberg, que estableció los cargos de guerra de agresión, crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad. Para finalizar, ¿cuál fue la conclusión que nos dejó la Segunda Guerra Mundial? El Tratado de Versalles, que intentó poner fin a la Primera Gran Guerra y establecer la paz mundial, generó todo lo contrario: resentimiento de Alemania y el descontento de Italia, etc. Estaba claro que a mediados de 1942 que Alemania perdería la guerra, al no poder soportar tantos frentes abiertos. La obstinación de Hitler abocaron a Alemania y al resto del mundo a una catástrofe humana y material de increíbles proporciones.